Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo de mi equipo. Nos iremos a la primera carrera del sprint en el Gran Premio de San Marino en Ferrari en IMOLA. Y así concluye la clasificación hoy para Schumacher y sorprende Lando Norris y nosotros en la tercera posición. Y pues veremos qué pasa en la carrera de sprint y veremos si podemos adelantar a Lando Norris en una pista más difícil de Imola. Forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Mick Schumacher lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have the owner driver, Russell, Charles Leclerc, and Perez, Ricciardo, Gasly, Oscar Piastri, and Esteban Ocon, Bottas, Teo Porcher, Kevin Magnussen, and Stroll, Tsunoda, Schwartzman, Felipe Drugovich, and Jayan Deruvala, Albon, Latifi, Joe, and Daniel Ticktum. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Entiende el semáforo y arranca la primera carrera de sprint de la última temporada de la serie. Más arranca mejor para colocar primero y nosotros salimos lo peor de lo posible. Y que fue un poco largo un Ferrari que sin hacer Leclerc y
y nosotros tenemos que enfocar mucho para poder adelantar a Lando Norris en una carrera muy difícil para poder mantener el 1-2. Y aquí llegamos en el sector 2 y nosotros tenemos la oportunidad por fuera y aunque un poco ilegal, pero hemos adelantado a Lando Norris en la carrera de sprint y Schumacher completa la vuelta 1 de la carrera. Y como no hay más acción, Schumacher apunta 1 de 3 la victoria de carrera de sprint. Y nosotros en la segunda posición. Un trabajo de primera, camarada. Me tenía un poco preocupado el tema al comienzo del fin de semana, pero veo que lo ha solventado bien. Gracias. Y aquí terminan primer de los dos carreras de sprint de la última temporada con la victoria de Schumacher seguida de nosotros y Lando Norris. Y veremos qué pasa en la carrera principal. Welcome once again to the Autodromo Internazionale Enzo and Dino Ferrari. The clue is in the name. This is very much Ferrari home turf, and the locals will be out in force today to support their team in what we hope will be a magnificent spectacle of motorsport. On then to the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One tracks as it's driven anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit and its only DRS zone. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Mick Schumacher lines up on pole position and the owner-driver alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Ricciardo, Sergio Perez and Gasly. Oscar Piastri, Bottas, Leclerc and Teo Pourchaire. Magnussen, Tsunoda, George Russell and Stroll. Schwartzman, Drugovich, Jean Deruvala and Esteban Ocon. Joe, Latifi, Ticktum and Alex Albon picks up the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Entiende el semáforo y arranca el Gran Premio de San Marino. Schumacher, como siempre, arranca mejor, pero nosotros siempre mantenemos la posición y pegamos nuevamente a Lando Norris.
y vamos a ver si podemos recuperar rápido para no perder de vista en la segunda posición de la carrera, y así llega Schumacher como el líder en el sector 1, pero Norris parece que lo tiene más cerca, pero no mucho por la diferencia. A ver si podemos adelantar en la recta principal a Lando Norris en la vuelta 2 de la carrera. A ver cómo llegan en la curva 1 y... no, parece que puede no, porque no tiene espacio para adelantar. Vamos a ver si la siguiente vuelta sería la vencida. Y así vemos nuevamente en la vuelta número 3 de la carrera, que sería de rehabilitar, pero ella antes de tiempo. Adelantamos por dentro. Uy, se tiró. Pero no fue tan agresivo como para hacerse así. Y lo recuperamos para mantener en la segunda posición de la carrera. Y aquí Schumacher una vez más gana el Gran Premio de San Marino en IMOLA. Y nosotros en la segunda posición. Bien hecho, buen final. Has estado a la altura y has logrado lo que te habíamos pedido. Buen trabajo. And that's it then for the Emilia-Romagna Grand Prix. And what a sensational victory they've managed to pull off here. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Y así terminan el fin de semana completo con el sprint y normal, que Schumacher ganó con 24 puntos y nosotros 25. Y aquí terminan la carrera principal, victoria de Schumacher que viene de nosotros y sorpresa, Pierre Gasly. Y vamos a ver cómo quedan en el campeonato de pilotos. Nosotros recuperamos en la segunda posición, pero seguimos a 25 puntos de Schumacher, que es el líder de campeonato, y Mercapi, que sigue ampliando la diferencia en busca del récord. Y pues nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego.